informamos hace unos días sobre la sentencia al sacerdote Jorge Raúl Villegas, sentencia por violación calificada, abuso sexual, corrupción de menores y hostigamiento sexual contra 2 estudiantes mientras eran alumnas del Colegio Católico de León, Atenas. A este ex sacerdote le dictaron más de 90 años, 7 meses de prisión exactamente por estos 2 delitos. Hay otras 3 denuncias más en proceso y el padre ya está detenido, Ciro. Bueno, y hoy nos acompañan la abogada de víctimas de la pederastia, Dalia Ramírez. Gracias, Dalia, por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por venir. Ciro. Gracias Está a ustedes. también la abogada de víctimas de pederastia, Norma Nolasco. Muchas gracias, Norma. Gracias por venir. Buenos días. Y el abogado canónico Dagoberto Valle Arriaga. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Se ha logrado una sentencia sin precedente, lo decíamos, la sentencia más alta. En ningún lugar del mundo se ha condenado a un religioso a una pena mayor que la de esta persona, y ahora quieren llevar el caso a Roma. Abogado, los escuchamos. ¿Quién va primero? Gracias. Norma Nolasco. Así es, pues aquí hay una situación donde tenemos que partir primeramente, que es en materia de derechos humanos. A las víctimas se les rompió su proyecto de vida. Las víctimas tienen truncada este proyecto de vida y es un daño irreversible. Por eso es que queremos llevar esto no solamente en la cuestión como ya lo hicimos con esta sentencia, como bien dice Ciro, Lourdes, ya con un precedente histórico en nuestro país, incomparable, así es. Y ahora lo que queremos es que en el Vaticano se conozca que hay 2 víctimas, se reconozcan a estas víctimas como tal, que tienen un rostro, que tienen un nombre, que tienen un apellido, y que se reconozca para que el Vaticano haga ¿qué, Dagoberto Valle? ¿Para que haga qué el Vaticano? Básicamente y fundamentalmente, es, desde la esfera del oficio de el sucesor de San Pedro, pues que haya esa empatía, que haya un reconocimiento de que estas víctimas son eso, víctimas, son personas, son seres humanos que han sufrido en lo más profundo de su corazón pues estas aberraciones de los abusos sexuales. Básicamente es pedirle a su santidad que extienda sus manos y las abrace con ese amor de padre, reconozca efectivamente ese dolor que ellas han sufrido, que son víctimas y luego que ha habido un victimario. Es muy importante el reconocimiento, es muy importante que preso y sentenciado. Preso y sentenciado, efectivamente. Entonces el reconocimiento es fundamental y el sucesor de Pedro pues tiene que acoger con los brazos abiertos a estas personas heridas. Dalia, ¿para cuándo estarían planeando esta visita al Vaticano y irían ustedes o también llevarían a estas 2 adolescentes? Sí, serían principalmente las víctimas directas, las indirectas, nosotros que somos ese apoyo que hemos brindado desde un inicio, además de que ya se hicieron las solicitudes ante el secretario de Relaciones Exteriores en México. Traemos las promociones que ya se han solicitado en virtud de que el Ejecutivo Federal tiene esas obligaciones que le enmarcan en el artículo 89 constitucional, fracción 10ª, que incluso refiere que debe de garantizar y debe de señalar o vigilar la solución pacífica de controversias, porque aquí existe una controversia con este Estado Vaticano, además que debe de vigilar la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz. Cuando, como había iniciado en su intervención Norma Nolasco, pues aquí hay una vigilancia y que nosotros también debemos de supervisar de esta protección a estos derechos humanos de los menores, además de que es necesario también tocar la puerta directamente en Roma, porque fuimos específicamente al anuncio apostólico aquí en México y pues se han negado a recibirnos, a darnos una explicación. ¿Cómo que se han negado a recibirlos? Sí, ¿Cuándo fueron a ver el anuncio? Incluso ayer mismo, el día de ayer. Ayer fueron y
Y simplemente dejaron el documento. Sí, incluso recibieron. no nos quieren ni sellar de recibido, ni nos quieren dar. ¿Tenían cita o aparecieron? No, nosotros estamos solicitando una cita para una entrevista, sí, pero necesitamos esa formalidad y lo cual ante la situación o el escrito o la petición por escrito que se ha realizado. ¿Ni siquiera recibieron? No Nada. nos sellan de recibido, entonces lo único que hemos documentado ha sido con fotografías. ¿Y ahora qué van a hacer? Norma, ¿qué van a hacer? ¿Van a regresar? Bueno, ¿Van a insistir con esta cita? Por supuesto que les dejamos el documento, aunque no fue sellado. Dejamos el documento, tomamos fotografía para tener la evidencia de que ahí estuvimos y de que estamos solicitando esta audiencia. El día de hoy estaremos en las oficinas del presidente de la República entregándole también este documento para audiencia, porque este es un tema que nos compete a las y los mexicanos. Es un tema muy sensible, es un tema en el que, bueno, la situación de relación que hay entre Iglesia y Estado de manera transversal con las mexicanas, con los mexicanos, pues sensibiliza a toda la población, y por eso es que vamos a tocar la puerta del presidente de la República. ¿Cómo va el proceso de estas tres denuncias más? Entre ellos entiendo que es un niño también de 8 años, o que esta violación se habría dado cuando este niño tenía 1 año, ahorita tendría que tener 9, casi 10. La abogada y una servidora le notificamos al Ministerio Público cuando nos mandó llamar para decirle, ellos tienen la información, y entonces es en este momento el Ministerio Público del Estado de Guanajuato, la Procuraduría de Justicia, quien debe de estar haciendo las investigaciones, y nosotras ya le aportamos la información que teníamos, la información correspondiente, y bueno, pues esperamos que ellos actúen con la debida diligencia como debe de ser. Bueno. Perdón. Sí, abogada Dalia Ramírez. De estas 3 víctimas todavía estamos en la etapa de investigación. Está aperturada esa carpeta y pues como es un delito oficioso, quien debe de darles impulso en la investigación pues tiene que ser el Ministerio Público. Hemos hecho un llamado al procurador del Estado para que acelere ese proceso, y no nada más de estas 3 víctimas, sino que incluso indague a todos los alumnos que en ese momento tuvieron contacto con el sacerdote en cuestión y que estuvieron inscritos en el Colegio Ahora, Atenas. Un solo sacerdote sentenciado, condenado, y actuó en solitario. No hubo una protección, no fue encubierto por nadie. En el desahogo Nos queda la impresión de que habría actuado en solitario. No. En el desahogo del material probatorio que se ventiló en audiencia de juicio oral, se determina y quedan completamente los hechos registrados que hubo la participación por complicidad de las autoridades académicas, específicamente de la congregación de las monjas que en ese momento administraban académicamente tal colegio. Y quiero referir complicidad. ¿Las monjas? ¿Quién son las monjas? Las que dirigen, en este caso, la Madre Superiora, que era la directora del colegio, la encargada de la sección de secundaria, que pertenecen a la Congregación de las Hermanas de los Pobres Siervas del Sagrado Corazón. ¿Quién es ella? La Madre Superiora. Sí, ¿pero quién es? ¿Cómo se llama? Carmen Carvajal Fuentes. Carmen Carvajal. Y Magdalena Aviña. Entonces también están señaladas y están siendo investigadas. Vamos a dar el inicio a esta participación que ellos tuvieron dentro de este delito, y tenemos como pruebas pues esas mismas declaraciones. No han presentado todavía la acusación. No, estamos nosotros ahorita documentando y claro que se va a presentar en estos días. Bueno, y cerrazón por parte de la Nunciatura. Quieren ir al Vaticano, pero de entrada el Vaticano en México, la Nunciatura ni siquiera les recibió un documento ayer. Cierto que iban sin cita, iban a pedir una cita. Abogado, Dagoberto Valle Arreaga.
De alguna manera las nunciaturas presentes en todos los países en donde la Santa Sede tiene concordato, digamos, funcionan como si fueran delegaciones. Sí. Entonces, siempre... Embajadas. Sí, son embajadas, ¿no? Entonces siempre cabe el recurso de personarse directamente en el escritorio del Santo Padre, es decir, ir a la Ciudad del Vaticano, ¿verdad? Cabe ese recurso, que además en el ordenamiento canónico expresamente hay un canon en donde se dice que todo fiel cristiano tiene, digamos, el derecho de interponer recurso personalmente con el Romano Pontífice. Es decir, que si nosotros nos saltáramos el trámite de la nunciatura apostólica, no estaríamos haciendo, digamos, nada raro ni nada que no esté establecido o contemplado en el ordenamiento canónico. Van a pedir también, van a acusar también formalmente a las dos directoras religiosas, directoras, encargadas, ¿qué son encargadas? Directoras, apoderadas, dueñas, ¿qué son representantes de legales, este colegio? Representantes legales del colegio que se llama Atenas. El colegio Atenas, que está en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Ciudad de Irapuato, y ahí se habrían cometido estos crímenes por parte del doctor Jorge Raúl Villegas, pero la acusación no la ha presentado abogada Dalia Ramírez. No, ahorita no, pero sí está en estos días próximos, y por estrategias de esta asesoría tenemos que hacerla completamente documentada con todos los hechos probados que nos van a servir de este asunto contra Jorge Raúl Villegas, para que forme material probatorio dentro de la investigación que se va a iniciar. ¿Y acusación de, si nos puede repetir? Sería por complicidad por el delito de violación, abusos sexuales, corrupción de menores y hostigamiento sexual. Delitos graves, abogada Norma Nolasco. Delitos graves, delitos que irrumpen acuerdos, convenios y protocolos hechos por México, ratificados por nuestro país a nivel internacional, que en materia de derechos humanos estamos hablando de que llegan al punto de llamarse delitos de lesa humanidad. ¿El colegio fue sancionado? ¿Está dando clases también actualmente? ¿Qué pasó? El colegio actualmente está dando clases. ¿Está abierto el colegio Atenas? Está abierto, y tuvo una sanción por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado por 89,000 pesos por falta administrativa, porque tenía al padre dentro de su plantilla laboral, pero no estaba registrado dentro de la plantilla como tal. ¿Y solo por eso se le sancionó? Así es. Solo por ese hecho. Tenemos una condena de 90 años por todos estos delitos de abuso sexual, y una sanción administrativa por 89,000 pesos. Sí, pareciera pues como que estamos jugando a que, eso parece, a que te sanciono, sí, pero nada más poquito, no te maltrato, no te lastimo. Y bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Tanto la licenciada Dalia Ramírez como el padre Dagoberto, como una servidora en representación de las víctimas, lo que pretendemos con esto es prevenir y erradicar la violencia que se da en contra de las mujeres por autoridades eclesiásticas, específicamente hablando de este caso. En este caso de niñas. De niñas, así es. No queremos que se sigan cometiendo este tipo de delitos que dañan, lastiman, laceran de una manera muy agravante, no solamente a la víctima directa, sino también a su familia, a su entorno social, a su entorno emocional. Estamos hablando de adolescentes que están en la etapa de desarrollo emocional, en la etapa de descubrir muchas situaciones, y por eso reitero lo que comentaban en un principio, Ciro, Lourdes, les rompieron su proyecto de vida. Esta es una parte muy, muy importante que hay que entender. 14, así es. 14 años. Y bueno, y además de la condena que ya se tiene contra el abusador, contra el criminal Jorge Raúl Villegas, además de que nos están diciendo las abogadas que esperan la próxima semana presentar una acusación formal contra las dos apoderadas legales de la Escuela 2 religiosas, la insistencia en llevar esto al derecho canónico. Sí, efectivamente. Abogado Dagoberto Valle. Sí. Ahí nos meteríamos, digamos, en un tema sumamente interesante en todos los ámbitos, ¿verdad? Porque estamos hablando de delitos graves, así como ya nos lo han advertido,
Pero luego también nos metemos ahí en la vida social de México, es decir, los jerarcas de la Iglesia hasta dónde tienen la responsabilidad de responder por los actos indebidos de sus subordinados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque un sacerdote, si está en un lugar determinado ejerciendo como párroco, como capellán, ¿no?, pues ahí está colocado por una autoridad superior que, digamos, es el obispo. Ese obispo está ahí en esa diócesis o en esa arquidiócesis precisamente porque el Papa lo ha colocado. Entonces, digamos, ahí es donde las líneas del derecho internacional, el Vaticano como un Estado, el Estado mexicano, ¿verdad?, esas líneas de derecho internacional se entrecruzan. ¿Hasta dónde es la responsabilidad de la arquidiócesis de León de haber habilitado correctamente o no al que entonces fungía como sacerdote, padre Raúl? Y que además hizo tareas administrativas, hizo tareas de vocero. En algún momento participó en la organización de la visita. Fue parte de la comisión del Papa Benedicto. Cuando vino Benedicto XVI hace 6 años, más o menos por esta época, en marzo, abril del 2016. O sea, no era un párroco abandonado por ahí, era una persona que tenía cierta notoriedad en esa diócesis, arquidiócesis de la arquidiócesis, sí, en la arquidiócesis de León. Por eso quieren llevar el caso también ante la justicia canónica. Sí, ¿no? Ante la sí. Es importante hacer esa precisión, que estamos hablando que donde obtenemos una sentencia condenatoria no fue cualquier persona ni cualquier ministro religioso, y eso trajo a consecuencia en nosotros una inseguridad hacia nuestra persona, hacia nuestra función, hacia nuestro trabajo. Sí, es decir, por haber levantado la voz en representación de estas menores en contra no de cualquier ministro religioso, como lo es Jorge Raúl, hemos tenido represalias que han atentado nuestra vida. Tan es así que estamos incorporados a un mecanismo. ¿Quién ha atentado contra su vida, abogada? Todos los personas fanáticos de la Iglesia, fanáticos de él. Allá en Guanajuato, sí, León, claro, Irapuato. Sí, él se ha comunicado a través de redes sociales pidiendo misas porque hay personas o 2 mujeres que lo han dañado, que están inventando estas situaciones. Pues en este caso 2 mujeres y un juez. No, ya por lo pronto, y un juez quien en todo caso lo habría dañado es el juez, que le da 90 años de cárcel. Pero estamos viviendo nosotras esa persecución. Bueno. Norma. Cuando iniciamos, hace 14 meses que iniciamos este proceso y que lo manifestamos públicamente, se nos dijo que no era cierto, se nos dijo que estábamos inventando, que no podía suceder que una persona tan buena, bondadosa y generosa como Jorge lo Raúl era Villegas, el padre, así es, pudiera cometer estos delitos, que las niñas estaban mintiendo y que tanto la licenciada Dalia como una servidora estábamos haciendo de esto un circo mediático. Hoy que se da una sentencia de 90 años con 7 meses, una sentencia sin precedente por parte de un juez, vemos que entonces las menores no estaban mintiendo. Ni sus abogados. Así es, vemos que nosotras no estábamos haciendo un circo de esto. Y sí vale la pena reiterar que hemos sido perseguidas, que hemos tenido intentos de daño físico hacia nuestra persona. ¿Qué le han tratado de hacer? En lo personal, quiero comentar que yo cuento con escoltas por parte del Estado que fueron determinados desde la Secretaría de Gobernación por parte del mecanismo para personas defensoras de derechos humanos. ¿Usted también, Dalia? Sí, claro, está incorporado. ¿Usted, Dagoberto? No. Todavía. No todavía. Bueno. Pues, ¿algo más, Lourdes? Pues nada más, Ciro, preguntarles, el día que se dio la sentencia, que se dio a conocer esta sentencia de 90 años, ese día la Arquidiócesis de León y la Diócesis de Irapuato pidieron perdón a las víctimas y se disculparon por estos hechos. Abogado. Pues, francamente, es un perdón frío, distante, es un formulario. Si uno ve el papel, ahí no hay ningún nombre. Sí. Ahí no hay, lo que hay es un distanciamiento, es un protocolo, es una carta bonita, correctamente escrita, ¿verdad? Pero no hay un acercamiento humano. Entonces, digamos, si nosotros, conjunto con las víctimas, nos podemos acercar a su santidad, es para pedir esa empatía,
que es lo que digamos el meollo del Evangelio, ¿verdad? La persona ante todo, y no un simple formulario. Y en realidad la jerarquía, bueno, en fin, algunos jerarcas, algunas autoridades religiosas toman esa distancia fría, y esa carta da esa sensación de desapego. Muchas gracias, Dagoberto. Muchas gracias. Y seguimos con el caso. Ojalá nos informen cómo va su recurso ante la Anunciatura. Sí. Ojalá nos estén reportando hoy mismo, mañana, que ya lo recibieron, que ya Claro les dieron cita, que van a hablar con el nuncio y que van pronto a Roma, que van Seguiremos al Vaticano. tocando puertas. Gracias, Dagoberto. Gracias, Norma. Gracias, Ciro. Gracias, Lourdes, por abrirnos el micrófono, por darnos este acompañamiento y por dar este abrazo a las víctimas. De verdad se agradece enormemente. Muchas gracias. Y muchas gracias, abogada Dalia Ramírez. Quedamos a la espera, si se concreta lo que nos está diciendo, la próxima semana, la presentación de la denuncia en contra de estas dos religiosas. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Gracias.